Gracias a todos por estar acá, de parte de Colsecor, del Consejo de Colsecor. No habíamos tenido la oportunidad de tener nuestra primera charla. Yo sé que escucharme a mí, muchos ya no me creen, así que vamos a tratar de hacer un resumen, pero lo importante era hacer la introducción y después dejarlo a la gente que sabe. Como verán, el título de la gente que sabe es en inglés, es más importante, lo nuestro es un poquito más sencillo, pero innovación y desarrollo es lo que es un poco el objetivo que nos pusimos dentro de Colsecor, y el título de cambio de paradigma del modelo audiovisual para nosotros es fundamental. Como sabrán, y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, nuestras cooperativas, nuestras socias pymes, que estamos trabajando en este mundo donde de alguna forma estamos convergiendo a que ya no sea la televisión, que ahora se incorporó el internet, que ahora está el servicio móvil con IMOWI, que estamos tratando de generar un cambio de paradigma en cómo lo pensamos al producto. Imagínense que nosotros en Colsecor tenemos redes todavía desde redes analógicas hasta redes fibra directamente al hogar, y el rol un poco de Colsecor es poder integrar todo ese tipo de redes y buscar soluciones que les sirvan a todos nuestros asociados. Entonces, hoy un poco la idea, y perdón, después de Leo Montero se complica bastante mantener arriba, pero bueno, la realidad es la que nos trae hoy a esta charla, y un poco queremos compartirle nuestra visión desde lo que venimos trabajando y acompañados por nuestros partners como son las señales, como son los proveedores de tecnología, que en este caso es uno de los tantos paneles que vamos a tener y que nos van a acompañar, que en este caso Diego Rodríguez, uno viejo de la industria, no te quiero decir viejo Diego, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Acá la gente de Apir TV, pues ya viste que van cambiando los nombres, o sea, hay que adecuarse, que nos acompaña mucho en esa transición. Y bueno, después los chicos que lo estamos haciendo debutar, así que les pido que les perdonen cualquier tipo de nervio, pero es necesario que comencemos desde nuestra posición a contarles un poco por lo menos las experiencias. Así que, como introducción, el paradigma que hoy venimos viendo, el cambio, hoy nos lleva a una realidad principalmente económica, donde nuestros socios nos reclaman menores costos, entendible, porque el ARPU cada vez es más chico, porque el negocio va cambiando mucho, porque la forma de monetizar va cambiando. Tenemos competencias como la piratería, que nos hace un efecto terrible en nuestras redes, en la forma de que el cliente vea que podemos contratar todos los servicios. Cuando nosotros de algún lado estamos diciendo hay que vender todos los servicios en un solo paquete, vemos que salen alternativas gratuitas que uno después no puede controlar o no sabe o no tiene las herramientas para competir. Después con el tiempo se va dando cuenta que no es tan gratis, que no es tan poco costoso, que nos genera problemas, pero siempre en el medio el cliente hay que convencerlo y hay que darle valor. Y particularmente desde el ámbito de las cooperativas y del interior del país es fundamental mantener eso que siempre fue esencia en el cooperativismo, que es el valor y la pertenencia. Entonces un poco lo que vamos a contar ahora y algunas charlas más adelante es cómo generamos valor y cómo generamos que nuestro asociado, nuestro cliente, no dude en pensar que si hay una alternativa gratis, no es lo tan preciada comparando con lo que le brinda su cooperativa, su pyme, en forma local, con todo el valor que eso significa. La idea un poco en la charla es que Diego nos haga una introducción particularmente de cómo fue cambiando la visión de la televisión, después que desde el lado de Apir nos cuenten desde lo que viene haciendo Colsecor, cómo es el cambio en la tecnología, pasamos de un analógico, digital, OTT, yo sé que a muchos no les gusta todas las letras, OTT, IPTV, todo eso que es raro, pero bueno, es parte del negocio, y después Emi y Itz nos van a contar productos que estamos trabajando con Colsecor, que son bastante novedosos, y de alguna forma aprovechamos este evento para comunicarlo. Después, un poco fue muy exitoso lo de las capacitaciones, nos han dicho, y gracias a Dios nos han felicitado y hemos quedado cortos de eso, realmente lo entendemos, y esto también va a generar que generemos otros ámbitos de capacitaciones, porque nos lo han pedido nuestras asociadas, pero un poco con esto también queremos contarle qué hacemos en el día a día en Colsecor y cómo pensamos que nuestras cooperativas, a pesar que son chicas, a pesar que están alejadas y a pesar que no tienen las mismas características que las grandes empresas, podemos tener productos de la misma característica, al mismo precio y con la misma condición, con el plus del valor agregado de la localía y la pertenencia. Así que, Diego. Hola. Gracias, Miguel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Colsecor, por la invitación de estos 30 años
He estado en los 10, he estado en los 20, ahora en los 30. Espero que la industria y la vida nos regale el encuentro de los 40 también, ¿por qué no? Y como si fuera casualidad, también inicié en la industria en el año 95, o sea que también cumplo 30 años en la misma. Así que he transitado todo lo que la mayoría de ustedes ha transitado en las últimas 3 décadas, que es este cambio rotundo. Cuando me invitaron acá y empecé a pensar qué iba a poner, recordé una presentación que había hecho hace muchísimos años atrás, más de 20 años, unos 25 años atrás, una de las primeras, donde me encontré con ese slide que está ahí presente. No estaba la palabra apocalipsis, no estaba la palabra esperanza, sino que estaba el slide con otro título. Y me trajo la sensación de qué pensábamos hace 25 años atrás de la industria del futuro. Y decíamos que todo se iba para atrás, que había un apocalipsis, que la televisión iba a desaparecer como la conocíamos. Y en verdad, cuando me puse a hacer la presentación de ahora, dije, bueno, lo bueno que tenemos los seres humanos que somos resilientes, y la resiliencia es la nueva televisión. Es decir, la capacidad que tenemos, o esa capacidad que el ser humano tiene de errar, aprender y adaptarse, la estamos viviendo hoy en día, donde hay una disrupción completa en todo tipo de área, no solamente en la tecnología, no solamente en los servicios, sino en todo. Entonces me puse a jugar con algo, o con alguien, al cual me hice muy amigo, que es la inteligencia artificial. Y le dije a la inteligencia artificial, a varias de ellas, les he hecho preguntas desafiantes a nivel de, ok, sos una persona o un gurú de televisión que estás en el año 95, 96, 97, 99, en la década del 90, y tenés que ver la televisión 30, 40 años adelante. ¿Cómo la imaginarías? ¿La imaginás como un apocalipsis, como algo totalmente desaparecido, o la imaginás con una cierta esperanza? Y lo que me respondió, espero que cambie, no sé si está cambiando. ¿No? Ahí está. Bueno, fue esto, apocalipsis. O sea, yo dije, bueno, está bien, quizás no fui bueno en crear el prompt o en escribir lo que quería buscar, pero realmente había una sensación hace 25 años, y las charlas se concentraban en que la televisión que conocíamos iba a desaparecer. Esa televisión que estaba muy basada en redes viejas, en una formación o una oferta lineal de canales de televisión tradicionales, no había diversidad en ningún tipo de servicios, iba a desaparecer. Y eso era lo que más o menos iba alineado con esta cierta respuesta. Entonces me puse un poquito más exquisito y le dije, bueno, pero mostrame ¿cómo la ves hoy? ¿Dónde estás parado hoy? Otra vez, no sé si no está funcionando. Si me ayudan los chicos de técnica. Ahí va. Y me mostró esto, que era la realidad. Una familia, living, una televisión tradicional, lineal, un televisor de tubo. Estaba perfecto, estamos hablando de 30 años atrás. Y le dije, bueno, pero ¿cómo imaginarías vos, situado hoy en el 95, cómo imaginás? A ver, perdón. ¿Cómo imaginás a esta persona o a esta familia unos años siguientes cuando vayan a buscar otro tipo de deseos? Y esto se lo escribía en el PROM, le decía cuando vayan a buscar movilidad, cuando vayan a buscar multiplicidad. Y me trajo la siguiente imagen, literal. Sí. Sí, iba por ahí, apreté todos. Ahí está. Y me mostró esto. Y dije, wow. Tiene razón, o sea, le dije que buscaba movilidad, que buscaba diversidad, pero nunca le especifiqué que íbamos a tener o que había posibilidad de tener nuevos dispositivos. Estamos hablando de hace 30 años atrás. Entonces le dije, no, esperá, pensá y movete 10 años en el tiempo, al 2005 o 2006, y empezá a sumar a esa adaptabilidad todos los nuevos dispositivos y servicios que vos creas que tenés que sumar. Entonces, me trae esto, la misma o otra persona con cierta movilidad en un colectivo. Dije, bueno, ahí está, tiene una visión más acertada cuando en el 2005, 2006 nos sentábamos a hacer este tipo de presentaciones. Y decíamos que esa televisión móvil, esa televisión diversa, esos dispositivos
que iban de a poco irrumpiendo en nuestros hogares y en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, iban a ser utilizados como reproductores de video. Y le pedí más, le pedí diciendo, bueno, ¿qué otras alternativas hay? Y me trajo esto. Le dije, ¿cómo la familia que estaba sentada en el living va a entender? Porque no quería que me cambie la familia. ¿Cómo va a entender a la televisión móvil? Y me trajo un automóvil, unas tablets con niños viendo televisión o viendo video. Por lo tanto, también trae el concepto de no solamente ver televisión lineal, sino ver contenido bajo demanda, ya sea grabado, predescargado o ya sea bajo una suscripción. Pero empieza a tener un concepto más aceptado a lo que en la década del 2000 nosotros pronosticábamos o veíamos ya entrando en nuestras vidas. Y más allá le dije, bueno, ¿y cómo ves la parte de multiplicidad? Porque no me la estás dando. ¿Cómo pronosticás? ¿Y cómo pronosticás este avance con felicidad, con esperanza? Y me trajo esta imagen, literal. Una persona joven, porque no le especifiqué, era la misma del colectivo, con toda esta montaña de dispositivos a su alrededor, propietaria de una diversidad de dispositivos, lo cual ya se veía venir para la década del 2010 en adelante. Entonces, no quedándome quieto con esto, le dije, bueno, ahora volvé a esa familia sentada en el living de los 90, estás en el 2020, ¿y cómo ves a esa familia, misma familia, como si no hubiese pasado el tiempo sentada en el living? Y me lo muestra de esta manera. Es decir, la familia pasó a tener ahora una multiplicidad de dispositivos, no sé si se llega a ver, pero hay un set-top box, hay una consola de juego, hay por ahí dando vuelta algún otro equipito tapado, como pueden ser esas mini consolas de consumo que se pueden adquirir y se puede suscribir el contenido. Un televisor adaptado, obviamente, a la nueva tecnología, con más calidad, pero la misma familia, el mismo estilo de consumo o servicios diversos, ya que la multiplicidad de dispositivos y la tecnología nos ha alcanzado este tipo de disponibilidad. Entonces le dije, bueno, pensá nuevamente y revalorá ese escenario apocalíptico, pero ahora con esperanza. Y lo que me trajo fue esta presentación de acá. Perdón que me fui para adelante. Uy, ¿qué me pasó últimamente? Estoy mal con el... Voy de vuelta. Ahora va. Ahí está. Me trajo esta que está acá. Y, o sea, mantuvo el televisor original, pero me tuvo una parte de esperanza. Y lo que pensé es que también en los años, hace 25 o 30 años atrás, cierto grupo de personas teníamos cierta esperanza que la televisión, tal cual la conocemos y adaptada a los tiempos modernos, siga existiendo y que la industria no esté destruida, sino que sigamos adaptándonos por la capacidad de resiliencia que tenemos como seres humanos. Entonces, entendí que la inteligencia artificial me estaba diciendo de alguna manera que hace 30 años cierta esperanza todavía teníamos algunos y que íbamos a su vez marcando cuáles eran los caminos tecnológicos, por lo menos era mi expertise, acerca de aquellos avances a los cuales los servicios, las estrategias tenían que acompañar. Y ahí vuelvo a la lista de qué significa esta resiliencia y los servicios adaptados. Hoy en día nos encontramos con el usuario manejando su personalización de consumo, su personal consumo. Ya no está más esa oferta lineal, esa estrategia de marketing orientada a que la persona consuma cierto material, sino que el usuario, la nueva generación, está queriendo él mismo armar su oferta de servicios, está él mismo queriendo armar su fuente de consumo de contenido audiovisual. Y es ahí cuando tenemos que estratégicamente pensar en convergencias, si queremos seguir prestándole el servicio unificado, pero tenemos que converger con algunos socios, asociadas o nuevos medios de distribución para poder entregarle en una sola plataforma o en un solo dispositivo lo que la persona está intentando integrar en su casa o lo más posible. Y también ser diversos, porque cada usuario es distinto o los grupos de usuarios segmentados van a ser distintos. Entonces tenemos que tratar de llegar a todos ellos de alguna manera y no concentrar en que todo es una masa,
sino que esos segmentos van a empezar a identificar su oferta particular y entre ellos se va a diferenciar unos de otros. La multiplicidad, el alcance 360, ya que la diversidad de dispositivos y las tecnologías nos ha permitido multiplicar la cantidad de terminales, y a esos terminales tenemos que llegar de alguna manera, porque no todos van a querer consumirlo en el living como estaba esta familia, no todos van a querer consumirlo en un celular como estaba la chica esa en el colectivo, sino que van a haber multiplicidad de dispositivos y terminales. Basándome en los datos, algo que no existía hace 30, hace 20 y me animaría a decir hasta 10 años, y es una de las explosiones más grandes de los últimos años, es la inteligencia de los datos. Es decir, los análisis que podemos hacer a partir de la información que nos da en consumo las distintas herramientas que tenemos. De ahí sacar las métricas, poder analizar los datos y adaptarnos, y vuelvo de vuelta con la palabra adaptación, adaptar nuestros servicios y adaptar nuestros productos a la tendencia tan dinámica que están teniendo los usuarios hoy en día. Y por último, el contenido, el cual ha sido siempre tratado como el rey y hoy sigue siendo el rey del consumo. Es decir, el contenido bien puesto, diverso, multiplicado en la cantidad de dispositivos y multiplicado en la cantidad de formas y sabores que el usuario quiere consumir, sigue siendo el principal protagonista, además de todo lo que lo acompaña alrededor y como vengo repitiendo. Por último, la tecnología, que es mi parte preferida, obviamente se ha adaptado y es la cual nos dio todas esas herramientas por las cuales podemos llegar a tener esa resiliencia que he nombrado. Tanto la producción, la postproducción, la edición, la monetización, el servicio que ha sido explotado no solamente lineal, ahora con el video on demand, los no lineales, en todos sus sabores, ya sea de contenido basado en publicidad, contenido de suscripción, televisión paga, televisión abierta, Internet en general nos ha dado la herramienta fundamental para globalizarnos o salir por fuera de nuestra zona tradicional. Los datos que nombraba anteriormente, la segurización, la calidad del producto que hoy en día está siendo ofrecido es totalmente diferente a hace 30 o 20 años atrás y puede ser además el mismo producto en diversos sabores o diversos formatos y diversas calidades, y eso nos puede dar estratégicamente diferencias a competencias, etc. Y las redes que han evolucionado tremendamente y han permitido distribuciones totalmente diferentes, más targetizadas, más amplias, más fáciles de ser adaptadas, más dinámicas, etc. El mundo IP ha logrado un cambio rotundo en las distribuciones, ya sea tanto en intranets o en internet, pero la evolución de los formatos de distribución nos han dado una amplitud y una extensión terrible en la cantidad de servicios. Entonces, para terminar y dejar a los chicos a que continúen, durante un tiempo largo hemos estado pronosticando un apocalipsis o una esperanza, depende de cuál, de la industria. Y la industria la veíamos muy agredida en el corto plazo. Y eso no ha ocurrido tan rápidamente, sino que fue ocurriendo en forma paulatina, y eso se da por el simple hecho de que cualquier movimiento en falso que la industria, cualquier participante de la industria que hoy trabaja y sigue trabajando en forma mancomunada, productoras, distribuidoras, operadoras, los nuevos jugadores del mercado y cada uno ha encontrado su lugar, cualquier movimiento en falso puede dejarnos afuera o puede darnos un cimbronazo muy grande en el negocio. Por lo tanto, todos los cambios que hemos vivido en las últimas 2 décadas se han dado, si bien con una vorágine inesperada en la historia humana, ha sido más lenta de lo que se pronosticaba en esa época. Y tanto los cambios tecnológicos que hubieron, que fueron sí a pasos agigantados, al aplicarse a los servicios, han sido de alguna manera evaluados, investigados, controlados, fríamente puestos al servicio para no tener esos fracasos rotundos que podrían habernos dejado fuera del mercado, cualquiera sea el participante de la industria. Por eso
mi humilde recomendación desde el punto de vista técnico y con mis 30 años de experiencia, hoy tenemos que ser audaces, pero también precavidos. Tenemos que ser rápidos, pero también pacientes. Tenemos que ser disruptivos, pero también un poco nostálgicos en aquello que también nos ha funcionado y que podría llegar a estar funcionando todavía hoy en día. Tenemos que ser una combinación enorme de variables y con esa ecuación poder saber cómo avanzar. La tecnología hoy en día nos da las herramientas a poder hacer esa multiplicidad y ser creativos. Por lo tanto, la creatividad, la adaptabilidad, la flexibilidad y los buenos pasos y estrategias pueden llegar a hacer que la industria nos dé la oportunidad de encontrarnos de vuelta acá a los 40 años de Colsecor. Así que muchas gracias, yo los dejo ahora con los chicos. Gracias, Diego. Como dijo Diego, 30 años no es poco, tiene mucha experiencia y además de ser un académico y a ser un amante de la tecnología, de alguna forma nos enseña a cómo guiarnos, a cómo de alguna forma ser innovadores, pero también cuidadosos. Y en esto, aparte de la innovación, y como dijo, algo fundamental en el cambio que hubo en la televisión, fue en la distribución. Nosotros cuando comenzamos hace 30 años en la televisión era cada uno un cabezal, tenía su equipo, todo era propio. Éramos más de 50 cooperativas en su momento y cada uno tenía su cabezal. Entonces, eso era muy complicado técnicamente. En el cambio que hubo en los últimos 10 años, Colsecor vio una oportunidad que primero fue satelital y después fue, como dijo Diego, por el mundo IP, de concentrar esa producción, las señales, la tecnología y poderla distribuir. Y en ese paso para nosotros fue muy importante APIR porque nos dio el salto de llevar el satelital a una tecnología que nos aseguraba poder transmitir la televisión digital con la máxima seguridad. Entonces un poco le doy el paso a José Luis para que nos cuente la experiencia de lo que son la parte tecnológica, de lo que ellos nos aportan particularmente en este sentido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias Colsecor por invitarnos a participar del panel y felicitaciones por los 30 años. Bueno, un poco tomando la referencia que dijo Diego de este avance de la tecnología y hacia dónde vamos, y la realidad es que hay que estar preparado tecnológicamente para poder soportar todos estos diferentes vínculos, todas estas diferentes plataformas a las cuales tenemos que distribuir contenido. Un poco lo que hizo Colsecor hace un tiempo, cuando empezó la relación con APIR, fue básicamente la digitalización del GDN, donde tomar las señales, digitalizarlas y por ese medio poder ser mucho más flexible para esa distribución. Poder concentrar todo en un solo lugar es mucho más práctico para poder distribuir a diferentes sitios que no tienen las capacidades concretas para poder hacer su propia distribución. En el caso inicial, las plataformas que proveemos nosotros era una plataforma modular, en donde esa plataforma modular lo que tiene de beneficioso es poder tener diferentes tipos de servicios dentro de esa plataforma. Servicios me refiero a diferentes propiedades que voy a tener en esos módulos, por ejemplo, para hacer decoding, para hacer encoding, para hacer multiplexación, para compartir señales en IP y a su vez transportar esas señales en IP. También poder tener soluciones satelitales, recibir señales satelitales y transmitir señales satelitales. Lo que fue la digitalización lo que me permitió es tener en ese producto tener todas mis señales disponibles y poder hacer lo que yo quiera con esas señales. La verdad que el mundo evoluciona, el satélite termina siendo caro para ciertas soluciones, entonces a veces la distribución por el medio de IP es mucho más efectiva, lo que produce que tengas que tener redundancias para poder tener diferentes vínculos sobre esas redes, y el equipo que estamos proveyendo lo que hace es poder tener redundancias sobre esas redes automática, ¿no? Obviamente después eso me permite evolucionar hacia otras formas de distribución, por ejemplo para el OTT, yo puedo tomar esas señales, transcodificarlas en el mismo equipo, tener tarjetas que me transcodifican y poder generar los múltiples perfiles para ir a un packager y ahí una CDN para hacer una distribución de TT. Otra de las cosas o funcionalidades que ayuda a la tecnología, por ejemplo de APIR, es en el caso cuando un lugar necesita hacer una digitalización y esa digitalización
para no tener que hacer una digitalización costosa que implique cambiar set-top boxes o hacer ampliación de mi red, es muy simple hacer una digitalización directa creando un canal ISDT en mi red de cable. Lo que me permite eso que directamente los televisores que tengan ISDT, sintonizador ISDT, puedan recibir la señal ya digital y es mucho más simple para la adaptación del mundo analógico al mundo digital de esas plataformas. Un poco la idea de esto es, al ser plataformas modulares, lo que hace es que se adapte a cada necesidad y a cada tipo de usuario, porque ese usuario puede empezar muy chiquito, con una sola plataforma, y después ahí creciendo para poder ofrecer muchos más servicios y poder apuntar a todas estas ventanas que nombraba Diego hace un momento, ¿no? Todos los diferentes servicios que yo quiero dar sobre mi plataforma. Un poco lo que Apiar hace es eso, ayudar tecnológicamente, en este caso a Colsecor, pero al resto de los clientes, para poder ofrecer esas soluciones. Y obviamente las soluciones tienen que ser competitivas, porque obviamente estamos en un mercado donde tenemos que competir muchas veces con grandes, y a veces competir con grandes no solamente significa poder tener plata para poder competir con los grandes, sino implica tener tecnología suficiente que no es tan cara para poder competir y así poder gritar el gol antes, como se dice en la jerga, que la competencia, ¿no? Si yo tengo una buena tecnología, tengo un buen codec, tengo una buena latencia para transmitir el partido de fútbol, yo le voy a gritar antes el gol que a la competencia que tiene mucho más plata invertida en su red. Pero yo tengo buena tecnología. Y eso es un poco el concepto que queremos que quede, ¿no? Tener una buena tecnología que acompañe las buenas ideas o la creatividad que tiene Colsecor para el desarrollo de sus soluciones. Muchas gracias, José Luis. Recién les contaba que para nosotros tenemos más de 250 asociados, cooperativas, pymes. Increíblemente, de pasar a tener 250 cabezales, hoy en nuestra agrupación, en nuestro Colsecor, tenemos menos de 60 cabezales. O sea, imagínense el impacto que generó esta tecnología que hoy nos permite reducir los costos de luz, que todos lo deben estar sufriendo en este momento, generan un impacto enorme en los costos y esto nos ha permitido poder reducirlo y poder adaptarnos a la necesidad de hoy, por eso un poco el título de la evolución del servicio del contenido audiovisual. Ahora le doy el paso a Emi, particularmente recién hablaban de la CDN, yo sé que algunos términos de CDN, IP, OTT no les gusta, pero es la forma con la que nosotros, el servicio OTT, el problema que tiene muchas veces es que si no tiene una buena conexión sale la famosa ruedita que todos odiamos y no nos gusta que aparezca, y lo que tuvimos que implementar y trabajar con otros partners es poder llevar lo más cerca posible del usuario la tecnología para que puedan ver OTT. Y eso es un poco lo que, Emi, la idea es contarle lo que venimos trabajando en Colsecor para hoy poder llegar a más de 90 CDN, de acercarnos a cada uno de nuestros asociados y la idea es que después, en algún momento, cada asociado lo tenga en forma particular, siempre pensando en la experiencia. Emi. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como dijo Miguel, mi presentación es relacionada a las CDNs de Sensa. Sensa es, bueno, nuestra aplicación de OTT. Por ahí, para traducir un poco, OTT es el servicio de la televisión sobre streaming, que es 100% internet. O sea, tiene un costo de ancho de banda de internet. Entonces, la idea de esta presentación es mostrar el uso de las CDNs, cómo es el uso y qué es lo que implica el uso, justamente el ahorro de ancho de banda y el acercamiento de ese contenido al usuario final para darle mejor experiencia al servicio. Prometo que no es una presentación técnica porque sabemos que lo técnico por ahí es medio aburridor, es más para público general. Esta mañana, bueno, justamente estuvimos en la capacitación que mostramos más en detalle el funcionamiento, pero bueno, espero no aburrirlos. Bueno, relacionado al crecimiento que hemos tenido últimamente en estos años con Sensa, en la cantidad de usuarios, esto viene de la mano a un crecimiento en lo que es la red de la infraestructura y acá aparecen como protagonistas las famosas CDNs. Colsecor se enfoca en la instalación de CDNs remotas, CDNs regionales y CDNs centrales. Las CDNs remotas son aquellas CDNs que se instalan en la cabecera de la asociada y es la que le entrega el contenido directamente al usuario final de esa asociada y trae el contenido de CDNs que vienen detrás. Pueden ser CDNs regionales o centrales.
Las CDN regionales son las que se instalan en puntos estratégicos del mapa, en donde dos o más asociadas comparten infraestructura y se sirven de ella para poder entregarle el servicio a los usuarios finales o llenar sus propias CDNs. Y la CDN central, bueno, es el origen del contenido, es el eje principal donde todas las CDNs se llenan de esto. Entonces, nuestra red es una red de interconexiones de CDNs y esto permite que sea una red más eficiente y escalable, en la que podemos aumentar más la cantidad de usuarios y así podemos llegar a todos los lugares que tenemos como objetivos. Bueno, justamente con Ichazo unos días antes estábamos hablando de la última presentación de Censa. Cuando presentamos Censa fue en el 2019, en la última jornada. Y bueno, en ese momento teníamos 1000 usuarios de 1000 Censa. usuarios de Censa y hoy estamos... 100.000. Bueno, ahí ese es un poco el cambio que hemos Una tenido. corrección Perdón. para las señales que están controlando, no son 100.000 usuarios, son 100.000 dispositivos. Para Dispositivos, que no comiencen a hacer cálculos, yo lo veo de acá, están Esto no sacando estaba números. ensayado, disculpen. Son los dispositivos, por favor no hagan cálculos porque si no suben los costos y estamos hablando de cómo bajar los costos, así que no hagan cálculos, por favor. Bueno, Puede mentir. es un poco explicar técnicamente que la red está preparada y bueno, y es la forma, obviamente que todo esto fue creciendo de la mano de los proveedores que nos indican cómo es la topología ideal para el crecimiento de un servicio de OTT. Lo estamos siguiendo a rajatabla y creo que vamos por buen camino porque la verdad que la idea era eso, que en pocos años mostrar la cantidad de usuarios y dispositivos que sumamos. Entonces, bueno, pero ¿qué es una CDN? A lo mejor esta presentación la tendría que haber dicho al principio, pero para enganchar con lo que veníamos diciendo, es la tercera filmina. Una CDN la podemos imaginar, como dije que no íbamos a entrar en temas técnicos, la podemos imaginar como una caja que almacena contenido, la guarda y la entrega a demanda a los usuarios finales. La CDN siempre va a funcionar cuando el usuario se lo pida. Si no hay nadie que pida contenido, la CDN queda en cero. Entonces tiene dos interfaces la CDN, una por la que se llena el contenido y la otra por la que habla con los usuarios finales. Y a la vez tiene dos características importantes, que es la que hablamos al principio y Miguel un poco dijo, es el acercar el contenido a los usuarios finales para mejorarle la experiencia del servicio, y por otro lado es el ahorro de ancho de banda, que bueno, es la característica más grande que tienen estas CDNs. En la próxima filmina la idea es mostrárselo con un gráfico del consumo de una CDN que está instalada en una de nuestras asociadas. Fíjense que ese gráfico tiene dos colores. En una es el azul, que es la entrega del ancho de banda. Discúlpenme, yo miro esta pantalla, pero bueno, está ahí. El azul es el gráfico de la entrega del ancho de banda de la CDN contra el usuario final. Acuérdense que cuando arrancamos dijimos que el Censa, que es un servicio de televisión sobre streaming, es 100% internet, o sea, tiene un costo de ancho de banda de internet. Eso es así porque la aplicación es así. Todas estas aplicaciones de streaming tienen el costo de ancho de banda de internet. Entonces, ese gráfico azul que ustedes ven es un gráfico que queda dentro de la red de la asociada, por lo cual es un costo cero en ancho de banda. Obviamente tiene el costo relacionado a la infraestructura de la red para poder soportarlo, pero en costo de ancho de banda no tiene costo. En cambio, el gráfico que vemos arriba, que es el verde, es el gráfico del tráfico que necesita esa CDN para servirse de las CDNs previas que hablábamos recién, regionales o centrales. Entonces ese sí tiene el costo de ancho de banda contra mi proveedor de internet, porque es de donde yo tengo que salir a buscar el contenido a las otras CDN, que la única vía para ir a buscarla es a través de internet. Entonces fíjense que visualmente ya hay un gran ahorro de ancho de banda si comparamos las gráficas azul con verde. Nos podemos ir dije que no iba a ser tan técnico, pero bueno, un poquito, déjenme. Si nos vamos a un evento típico, el 25 de marzo jugó Argentina-Brasil. Fíjense que en esta CDN entregó aproximadamente 16 gigabits por segundo a los usuarios finales y en ese momento se llenó con 1 gigabit por segundo, por lo que se ahorró 15 gigabits por segundo. Pasándolo a porcentaje, se ahorró un 95% de ancho de banda, que la verdad que ¿qué pasaría si en esa sociedad no estaría esa CDN? Todo se traslada a costo contra el proveedor. Entonces, resumiendo un poco lo que vengo hablando, las CDN son beneficiosas para los tres protagonistas que nosotros tenemos en nuestro ecosistema. Para el usuario final, acerco el contenido, le doy calidad a la aplicación.
para la sociedad de ahorro de ancho de banda y para la red en sí de infraestructura de la CDN es un beneficio porque esto nos permite escalar, porque distinto sería que a nosotros nos lleguen todos estos anchos de banda azules a nuestras CDNs principales que en momentos de eventos sabemos cómo se comportan los proveedores, que por ahí con saturación y demás, por ya sea aplicaciones ilegales o por mucha demanda que ya hay en aplicaciones de estas legales o lo que sea, de streaming, eso también nos afecta a nosotros. Entonces lo ideal sería que todos tengan CDN para que a nosotros no nos llegue este tráfico. Obviamente que nosotros lo podemos soportar, pero bueno, es un beneficio también para nosotros, para nuestra arquitectura en sí, poder seguir escalando. Como punto final, 3 claves. Hoy en día la necesidad del usuario, esto que estábamos hablando de los cambios de paradigma, de la evolución de la televisión, hoy en día la mayoría de los usuarios ya te están pidiendo aplicaciones de streaming. Si no se lo resuelve una aplicación legal, la aplicación ilegal ya está. Entonces el desafío que tienen las asociadas es poder controlar este tráfico y a la vez monetizar esta aplicación. ¿Qué pasaría si en el gráfico anterior ese gráfico azul sea todo tráfico ilegal de aplicaciones ilegal? No hay forma de poder controlar con una CDN. Entonces todo tráfico que yo voy a buscar a mi proveedor de internet lo tengo que pagar para después dárselo a mi usuario y ese usuario no le puedo monetizar con una aplicación. Entonces, hoy estamos en un momento en donde la sociedad tiene que salir a buscar su aplicación OTT con una CDN remota para controlar el ancho de banda y esa solución hoy la tenemos con Sensa. Bueno, como punto final, queríamos mostrar un video del mapa de todas nuestras CDNs que tenemos en Argentina y en país limítrofe. Muchísimas gracias. Gracias, Emi. De nuevo le veo los ojitos brillosos a todos los proveedores de contenido. Si alguna ciudad no la declaró Julián, fue solamente un... Listo, no hay problema. AMC. Sí, al final metimos la pata por contar la verdad, pero bueno. La idea, bueno, un poco ahora el último y el gran proyecto que tenemos muchas esperanzas en cuanto a la monetización, porque entendemos que muchas veces no hay forma de negociar, se pusieron muy duros los proveedores de contenido con los precios, después nos dicen a nosotros, pero vemos otra forma que es la monetización a través de la publicidad. Y a partir de eso, hace unos 4 años venimos trabajando fuerte con el equipo técnico en poder llevar este producto que es Colsecor Ads, Ads de nuevo, otras letras, pero significa todo lo que se llama publicidad. Y la idea es que Itzazo, en muy corto plazo, pobre, le hemos dado un poquito, 2 minutos, nos cuente, hay un poquito más, gracias Ceci, para que nos cuente en qué consiste este proyecto que nos va a permitir, según nuestra forma de ver,
que en unos 4 o 5 años no tengamos que tanto negociar el precio con los proveedores, sino que nosotros, a partir de la publicidad, generar esa propia monetización. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Como dijo Miguel, en los próximos minutos les queremos presentar Colsecor Ads. Ads viene de la palabra en inglés anuncios, es la abreviatura, así que como se estarán imaginando, nuestra propuesta es para poco a poco empezar a introducir publicidad programática en nuestras plataformas y nuestros contenidos. Entonces, ¿qué es la publicidad programática? Es una tecnología que permite comprar y vender espacios publicitarios en línea, en tiempo real y de forma automatizada. Conecta miles de anunciantes y de medios digitales en todo el planeta a través de Internet. El ejemplo más claro que podemos entender, que podemos ver, es cuando accedemos a un periódico, por ejemplo, en línea, a leer nuestro periódico en línea favorito y empezamos a ver alrededor banners, anuncios que están personalizados para nosotros. Si entramos a otra noticia, cambian. Si refrescamos la página, cambian. Nos muestran contenido adaptado a nuestros gustos o a las últimas búsquedas que hemos realizado en Google, porque nos escuchan todo. Entonces, en esas milésimas de segundo que está cargando la página, se le envía un montón de información a un servidor de anuncios, a un ad server, que va a ser el encargado de devolvernos el anuncio más adecuado para nosotros. Entonces, por supuesto, lo vamos a empezar a implementar en Sensa y tenemos 2 formas principales de empezar a incorporar esta tecnología. El primer enfoque sería los anuncios iniciales, intermedios y finales. Se les llama pre-roll, mid-roll y post-roll. No tiene traducción al español, pero bueno, se lo queremos ir contando porque van a escuchar estos términos muy seguido. Este tipo de anuncios, que habitualmente vemos en plataformas como YouTube, lo habitual es aplicarlos en contenido bajo demanda, en las series, en películas de Sensa, cuando el usuario esté por arrancar el contenido, mostrarle un anuncio, pero también lo podemos aplicar en Catch-up TV. Recuerden que en Sensa podemos retroceder 24 horas, entonces el usuario cuando retroceda en la grilla para ver un contenido, también le podemos poner un anuncio pre-roll y también, ¿por qué no?, cuando entre alguna señal en vivo. Y el segundo enfoque para utilizar esta tecnología es precisamente las señales en vivo. En este caso, las señales tienen un protocolo de señalización de información que se llama SCTE35. En la jerga de la publicidad le llaman marcas SCOTI 35. Entonces, la señal te avisa cuándo va a venir el próximo corte publicitario y en ese momento que leemos la marca, podemos preguntarle al servidor de anuncios para que nos entregue un anuncio. Y lo más interesante de este enfoque es que el usuario, en vez de ver el corte publicitario habitual o que le tocaba en la señal, se le reemplaza ese corte publicitario por el anuncio que nosotros le estamos entregando. Por supuesto, este enfoque requiere de acuerdos comerciales con nuestros proveedores, que están aquí presentes y que esperamos poder trabajar muchísimo en los próximos meses, porque la idea es no reemplazar todos los espacios publicitarios, sino que nos permitan unos poquitos minutos por día poder reemplazar la publicidad que ellos ya nos envían. Y para el usuario es completamente transparente, o sea, en vez de ver un anuncio, ve el que nosotros le mandamos. Y bueno, acá hay un diagrama porque a los ingenieros nos gustan las cajitas. Está muy simplificado, pero queríamos que vieran cómo es el ecosistema de la publicidad programática. Van a ver, a la izquierda están las marcas, los anunciantes, emprendedores, eventos, son la demanda y son los que están dispuestos a comprar los espacios publicitarios. Son los que van a pagar por poner sus anuncios en Sensa. Ellos tienen sus propios servidores, sus propios ad servers, sus expertos, agencias publicitarias. Entonces ellos también configuran sus propias campañas publicitarias. ¿Qué anuncio? ¿A quién va dirigido? ¿Cuánto dura la campaña? ¿En qué tipo de medios voy a poner el anuncio? Y por otro lado tenemos el ad server de Colsecor. Nosotros tendremos uno o varios ad servers configurados donde ahí tendremos nuestras propias campañas. Podremos tener campañas nacionales, locales, acuerdos directos con anunciantes y podremos
traer sus propias campañas publicitarias, las que ustedes nos propongan desde sus localidades, con sus eventos y con sus emprendimientos. Entonces, ahí tendremos nuestras campañas publicitarias y del otro lado tenemos el usuario que está reproduciendo Sensa, como dijo Emi, desde una CDN, ya sea su caché en la localidad o la CDN central, el usuario está recibiendo el contenido. Y acá la clave de este proyecto es la cajita que está en medio, que le hemos puesto manipulador, y estamos trabajando mucho con nuestros proveedores de CDN. Es un servidor que todo el tiempo está analizando la señal, el contenido que le llega al usuario. Está atento a esas marquitas Scotty 35 que les dije. Entonces, cuando viene un corte publicitario, lo que hace es comunicarse con el ad server para ver si hay alguna campaña configurada, algún anuncio que le podamos entregar al usuario y engaña, manipula al usuario para que en vez de ver el contenido, la pausa publicitaria que estaba viendo, le diga qué anuncio debe reproducir. Y lo más interesante es que si, por ejemplo, la pausa publicitaria dura 60 segundos y nuestra campaña tiene un anuncio de 30, se comunica con otros ad servers de la demanda de todos esos anunciantes para pedir completar el espacio que falta. Y en ese momento se da una puja en tiempo real. O sea, los anunciantes pujan y el mejor postor, el que más paga, es el que logra colocar el anuncio. Entonces, esto así muy generalizado sería cómo funciona la publicidad programática y cómo lo vamos a empezar a implementar en Sensa. Entonces, no aplaudan todavía. Estamos en cero, pero sigo hablando. Entonces, hemos hecho como un resumen de ventajas o de bondades que vemos a empezar a incorporar este proyecto. Por supuesto, es automatizado, o sea, no requiere la intervención manual de una persona colocando un anuncio en un medio, sino que ocurre todo de forma automatizada. La configuración de ese ad server sí obviamente va a necesitar un equipo especializado en publicidad. La configuración es muy específica, o sea, se puede segmentar por ubicación geográfica, por horario, por tipo de contenido, por tipo de dispositivo. Vamos a poder configurar prioridades, qué campaña va primero, qué anuncio ve primero el usuario y cuáles van después. Vamos a poder poner filtros, o sea, que parece obvio, pero por ejemplo podríamos hacer que no se muestren plataformas, por ejemplo, de apuestas en contenidos infantiles. Entonces vamos a poder configurar todas esas campañas publicitarias propias muy eficientemente. Y esto, como dice Miguel, se traduce a que vamos a monetizar realmente nuestro tráfico de Sensa. Vamos a poder generar una nueva fuente de ingreso, vamos a potenciar sus canales locales, sus contenidos locales, vamos a tratar de que grandes marcas lleven sus anuncios a sus contenidos para que podamos todos crecer en este proyecto. Y ahora queremos mostrarles una demostración que venimos preparando. En este caso lo que hicimos fue configurar dos campañas publicitarias. Una campaña publicitaria para la localidad de Arroyito, con un anuncio. Otra campaña publicitaria para la localidad de Córdoba, ya que está la sede de Colsecor y estamos ahí con los equipos. Y lo que hacemos es conectar tres dispositivos diferentes. Un dispositivo está en Arroyito, el otro está en Córdoba y el otro está en otra localidad. Van a ver cómo los tres dispositivos están reproduciendo la misma señal en vivo, que tiene ese protocolo, Scotty 35, le llega a la marca y los tres dispositivos van a estar reproduciendo algo completamente diferente de forma transparente al usuario. Así que ahora, marche video. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Escucha, tienes una gran oportunidad. Todos creen que moriste. No tienes nada que perder. Podría ser quien tú quisieras. Hacer lo que sea. Selfie.
keep falling down. Procedan con el bloqueo. Y los queremos invitar a la sala La Cumbre. Allá tenemos varios televisores donde van a poder ver esta señal, van a poder ver los casos de pre-roll que les decíamos, de mostrar un anuncio antes de los contenidos, así que no duden en pasarse por allá, que todo el equipo técnico está a disposición para atender consultas y profundizar en estos proyectos. Hay algunos que querían aplaudir antes, así que no lo dejé aplaudir, pero un poco la idea, bueno, le damos pie también a otras charlas que vamos a dar, que es de piratería. Un último comentario. La industria de la televisión está peleando seriamente con la piratería, seriamente con productos que no solamente no nos dejan vender televisión, sino que también generan un costo excesivo en el ancho de banda. La piratería no es gratis, viene con bastantes problemas, van a verlo en otras charlas, y esto que estamos haciendo, que ya hace 4 años venimos trabajando, es el resultado de hacer una forma eficiente para combatir y poder subsistir y tener ingresos que de alguna forma nos permitan seguir dando servicio en forma local y poderles competir de igual a igual a la piratería, que en muchos casos le está ganando a muchas de las industrias. Así que le agradezco la atención, espero que nos sigan viendo en otras charlas y sigamos adelante con la charla.